Hola queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más, preparados ya para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es viernes y es día 12 de noviembre, viernes 12 de noviembre. Y como todos los viernes, desde hace ya un tiempo para acá, estamos estudiando hermenéutica bíblica. Todos los viernes nos tomamos nuestro ratito, nuestra horita, para estar ahí estudiando un poco de hermenéutica bíblica. Vemos sobre las reglas de interpretación para poder interpretar un texto, y en estos últimos viernes pues estamos meditando acerca tratando de responder una pregunta. El texto que tenemos nosotros de la Biblia, después de tantas traducciones y copias, ¿es fiable? ¿Es fiel al original? Ahí es donde tratamos de responder una pregunta importante para nosotros, de tener una certeza, una idea de que lo que creemos realmente es algo en lo que podemos confiar. Y ahí estamos detenidos, estamos estudiando quizás una parte más técnica de lo que es la hermenéutica bíblica. Estamos estudiando lo que es la crítica textual, y ahí vamos a estar un poquito más viendo en esta tarde, confiando que el Señor nos guíe. Por eso vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, que nos dirija en este estudio, y de esa forma pues nos metemos en la palabra y vemos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Acompáñame en esta oración, vamos a orar. Padre, gracias, estamos agradecidos por un día más que podemos venir a tu palabra, abrirla, estudiarla. Estudiamos acerca de la palabra porque es tu palabra la que nos ha llevado al conocimiento de Jesucristo, de tu Hijo, de la obra que Él ha realizado por nosotros. Tu palabra nos enseña, nos lleva a comprender lo que tú quieres para el ser humano, y para descubrir ese amor inmenso que tú nos muestras, has manifestado hacia nosotros. Por eso, Padre, venimos con propósito, venimos a ti un día más con la idea de escuchar tu voz, de abrir tu palabra, de permitir que a través de este tiempo de estudio bíblico el Espíritu Santo trate con nosotros, nos enseñe todas las cosas, nos guíe a la verdad, a tu única verdad, Señor, porque hay verdades en el hombre que son relativas, pero queremos venir a tu verdad absoluta. Por eso presentamos ahora nuestras vidas, nuestros pensamientos, nos ofrecemos a ti y te pedimos que tú nos uses para hablar tu palabra, y que tú toques corazones y que lleves, Señor, a cada uno a donde necesitamos llegar para poder ser bendecidos por ti, y que tu palabra dé el fruto en nuestras vidas. Bendice a todos mis hermanos que escucharán este estudio, y gracias porque tú siempre estás con nosotros. Tú jamás nos dejas, no nos abandonas. Tú siempre, Señor, tratas con nuestras vidas. Gracias por habernos hecho tus hijos. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como os estaba diciendo, estamos estudiando un día más, un viernes más, hermenéutica. Vamos a continuar en la línea de lo último que hemos estado estudiando, y confiando en el Señor, que el Señor nos guíe, que podamos aprender algo nuevo, que nos lleve pues a comprender que lo que tenemos en nuestras manos no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es única, es viva, es eficaz, y tiene para nosotros toda la riqueza que necesitamos para poder vivir una vida plena, completa, llena. Antes de entrar en el estudio, y como solemos hacer siempre, hoy al ser viernes empezamos antes. Los viernes tenemos el estudio a las 6 de la tarde. Y ahí pues hay hermanos pues que no pueden a esta hora y después lo ven en diferido. Un abrazo fuerte para todos. Y antes de empezar pues voy a repasar a ver un poquito los hermanos que han escrito en el chat en directo. Miriam ha escrito un saludo. Buenas noches, Miriam, bienvenida. Benito, buenas noches, Benito, bienvenido. Carmen, buenas noches.
Estamos, dice Carmen, estamos un grupo de tu rebaño juntos liadas con la ropa, equipo ropero. Un abrazo para hermanos, hermanas que están allí ahora en el local de reuniones en la iglesia y están ahí administrando toda la ropa que tenemos, que nos dan para poder compartir y bendecir a personas que están necesitadas. Un abrazo, equipo ropero. José Luis, buenas tardes, bienvenido, bendiciones. Beatriz, buenas tardes, Dios te bendiga a ti también. Y Juan, gracia y paz también para ti. Abrazos para todos, bienvenidos a todos. Bien, esos son los hermanos que han escrito en este chat en directo. Mira, acaba de entrar el mensaje de David y Liliana, con los hijos también, David y Daniela. Y María Luisa también acaba de entrar un mensaje ahora. Bienvenidos a todos. Que Dios os esté bendiciendo. Bien, venimos de semanas atrás estudiando en hermenéutica bíblica. Estamos estudiando acerca de qué fiabilidad tiene esta copia de la palabra de Dios que nos ha llegado hasta nosotros. La Biblia es un libro único, es algo excepcional, no tiene comparación con ningún otro escrito que haya tenido que ver con la humanidad. La Biblia no es un libro, en realidad son 66 libros, ya lo sabéis, solo estoy haciendo un poco de recordatorio. 66 libros, una biblioteca que se ha ido reuniendo a través de los siglos. Se tardó un periodo de entre 1500 y 1600 años en recopilar todos estos escritos que quedaron divididos en dos bloques principales, lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Abarca una historia grandísima de la humanidad. Génesis es el libro de los comienzos, lo estamos estudiando en una serie paralela. Y Génesis pues nos habla del comienzo de la creación de todo, pero después Génesis se va a centrar ya en el pueblo de Dios. La persona de Abraham va a ser el hombre escogido de entre todos los hombres de la tierra, es el hombre escogido que Dios tiene para, a través de él, hacer un pueblo, tomar un pueblo aparte, un pueblo con el que él va a estar tratando y del cual vendrá Jesucristo. Pero no un pueblo para dejar al margen al resto, sino un pueblo para que ese pueblo sea la luz en el mundo, la luz en las naciones, y para que a través de lo que Dios va a tratar a través de ese pueblo, pues todas las demás naciones sean benditas en el linaje de Abraham. Ahí está la promesa de la venida de Jesucristo. Dios no está marcando una separación, sino que Él preserva un pueblo para poder hacer su obra y para que este pueblo sirva de luz a las naciones. Y toda esa historia pues se va a extender durante miles de años hasta llegar a Jesucristo. Llegamos al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento comienza un nuevo formato, una nueva manera en la que Dios trata con los hombres. Ahora en el Nuevo Testamento es la Iglesia. La Iglesia escogida por el Señor, una iglesia que el Señor va a dirigir, va a controlar. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. El apóstol Pablo dice que la iglesia le pertenece a Él, Cristo la compró con su sangre, Él pagó el precio, fue un precio alto el que tuvo que pagar para que nosotros tengamos vida. Y es ahí ahora cuando en el Nuevo Testamento pues se nos cuenta la historia desde otra perspectiva. Cristo ya vino. Ahora el cumplimiento de todo lo que estaba escrito ya se realizó. Todo aquello que apuntaba a Jesús, todo aquello que hablaba de Jesús, todos los sacrificios, las leyes rituales, ceremoniales, todo esto tuvo cumplimiento en Jesús. Así que ahora hay que encajar todo de nuevo. Todo aquello que se dijo ya se ha cumplido en Jesús y ahora empieza una nueva etapa. Y se escribe el Nuevo Testamento. Tenemos los Evangelios, que son la historia de Jesús, y continúa con la historia de la Iglesia en Hechos, y después ya vienen todas las cartas, principalmente de Pablo, pero hay cartas de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, y ahí tenemos todas esas cartas que han sido escritas fundamentando toda la doctrina, toda la enseñanza que Dios quería que como iglesia tengamos
que forme parte de nuestra vida. Que la Biblia no solamente sea un libro más, sino que sea la lámpara en nuestro camino, sea esa palabra que entre a formar parte de nosotros. La palabra va a producir todo lo que necesitamos, los cambios profundos que nuestra forma de pensar necesita. La Biblia es la que nos va a mostrar la voluntad de Dios y todo aquello que tiene que ver con una nueva vida en Cristo. Y termina la Biblia con Apocalipsis, una revelación de cosas que han de suceder en el tiempo, cosas que tienen que ver con la humanidad, pero especialmente con la Iglesia de Jesús y el futuro, donde estaremos en la eternidad. Entonces, todo ese vasto periodo de tiempo de casi 1600 años, en los que más de 40 autores distintos escriben, y escriben con su puño y letra, inspirados por el Espíritu Santo, bueno, pues todo eso tuvo que ir formándose, tuvo que ir como un puzzle encajando una pieza con otra, ir componiéndose. Sin duda todo eso no hubiese podido ser si Dios no hubiese estado obrando, claro. La obra milagrosa de Dios, formando y preservando su palabra a través de los tiempos, hasta el momento en el que nos ha llegado a nosotros. Como dijimos, no tenemos ni un solo manuscrito original. No existe en el mundo, en ningún museo ni biblioteca, un texto que podamos decir, esto fue lo que, por ejemplo, Moisés escribió de su puño y letra. Esto fue lo que Isaías escribió de su puño y letra, ni siquiera del Nuevo Testamento. No podemos decir, esta carta la escribió Pablo, este manuscrito es original. Pablo, no tenemos originales. Ya explicamos que el motivo de por qué no nos han llegado textos originales, por una serie de circunstancias, de los materiales en los que se escribieron esos manuscritos originales. El papiro era un material muy degradable, con el paso de los años se iba deteriorando y judíos primero tenían tanta solemnidad con los textos que ellos creían que era la palabra de Dios, única, auténtica, verdadera, que antes de que se quedasen por ahí, cayesen en manos de cualquiera que los pudiese mal utilizar y de esa forma cometer ahí como un sacrilegio contra ellos, pues ellos los reunían todos y los terminaban enterrando para que nadie tuviese acceso a esos textos y los pudiera estar ensuciando de alguna forma así herética. Entonces, bueno, con el paso de los años los originales se perdieron. Nosotros tenemos copias. Y la pregunta fundamental que nos hacíamos, después de tantos años, de tantas copias y traducciones, ¿puedo estar yo tranquilo y creer que lo que está en mis manos hoy es la palabra de Dios? Y esto es muy importante, que podamos decir, esto es la palabra de Dios. No que esto contiene la palabra de Dios. No podemos hablar así. Si hablamos así, estamos perdiendo el pilar fundamental de nuestra fe y nuestra vida como cristianos. Si no le podemos dar la autoridad total a la Escritura, entonces perdemos la esencia de lo que significa ser cristianos y entramos dentro de un terreno y una forma de vida muy peligrosa, porque dejamos de vivir algo absoluto y auténtico y nos metemos en el terreno de que todo está entonces susceptible a interpretaciones, a puntos de vista. Si la palabra de Dios, si la Biblia no es la única y absoluta palabra de Dios y por lo tanto tiene toda la autoridad, si este libro solo contiene la palabra de Dios, claro, entonces, ¿qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? ¿Qué cosas vamos a tomar como totalmente y absolutamente autoritarias, la verdad, y qué partes no? Perderíamos esa esencia y nos encontraríamos con ese problema de estar viviendo una religión sujeta al criterio de algunos hombres, según los hombres nos digan, según uno lo interprete u otro lo interprete. Y entonces nuestra vida se quedaría como adquiriríamos como una inseguridad. Nos encontraríamos como pensando, bueno, y
¿Realmente qué seguimos? ¿A dónde vamos? ¿Realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? De ahí que es vital responder a esta pregunta. ¿Lo que tenemos hoy realmente es fiel al original? Cuando estudiamos todo esto que estamos viendo en estas últimas semanas, a alguno le pueda parecer un tanto más espeso, todo como muy técnico, pero esto sirve para que nos demos cuenta, para que abramos nuestra vista a comprender que no es que sin más esto llegó a nosotros, este libro, porque a través de los tiempos se fue guardando alguna copia y todo esto ha llegado porque 2 o 3 por ahí eruditos decidieron que esto es la Biblia, que es la palabra de Dios, y que entendamos que esto no es así, que para llegar hasta aquí se ha tenido que andar un largo recorrido y que ha habido una gran preocupación para que tengamos esa seguridad de decir, esto que está en mis manos es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quería que nos llegase hasta nosotros. Sin duda está el factor milagroso. Dios ha preservado su palabra a través de los tiempos. Si no hubiese sido así, si no hubiese intervenido en él, pues entonces no sé qué habría pasado. Es posible que la Biblia ya se habría perdido, y como ha pasado con otros documentos y libros antiguos, pero la mano de Dios siempre estuvo sobre lo suyo, porque Dios tiene un propósito, y a pesar del enemigo y a pesar de los que no creen, los detractores y aquellos que tratan de destruir y desprestigiar la Biblia, a pesar de todo eso, Dios siempre ha salido triunfante, porque es Dios. ¿Qué podemos decir? Si Dios es Dios, ¿quién contra Dios, no? Estuvimos estudiando la fidelidad que podemos tener para creer que la Biblia es verdad y es absoluta. Entonces estuvimos estudiando, analizando que la palabra de Dios es la palabra de Dios única y absoluta, y que podemos creer en ella, que hay pruebas circunstanciales que nos llevan a ver que eso es así. Analizamos la Biblia desde un punto de vista puramente, podríamos decir, objetivo, científico, desde el punto de vista de un observador, preguntándonos si la historia que la Biblia cuenta es creíble o no es creíble, si hay argumentos para poder creer en eso o no. Siempre nos vamos a encontrar con textos difíciles que cuentan historias difíciles, historias que no tienen una explicación científica, pero no buscamos eso, hablamos de que si realmente hay pruebas para poder afirmar que eso ocurrió, que forma parte de la historia. Ayer estábamos estudiando acerca del libro de Génesis, antes de ayer, y en el libro de Génesis estamos ahora detenidos en el diluvio, estamos hablando del diluvio. Y fíjate que al final un estudio se puede complementar con otro, porque al estudiar acerca del diluvio nos estábamos preguntando si realmente podemos creer que el relato del diluvio fue un acontecimiento real o fue, como muchos creen, una historia para explicarle a los niños pequeños, a los niños que están en la escuela dominical, comprarle el juguetito del arca con los animalitos y todos los animalitos entrando al arca, todo qué bonito. Bueno, decíamos ayer que la historia del diluvio es mucho más que eso, es una historia trágica, porque nos cuenta el fin de la humanidad hasta ese momento y un nuevo comienzo para la humanidad. Pero un relato tan sorprendente como es el diluvio no es cualquier cosa. Hablar de que toda la humanidad pereció sumergida en agua, decíamos, un evento así, si realmente ocurrió, marcó un antes y un después para la humanidad, todo lo que es la antropología, todo lo que es la geología, todas las ciencias, todo tienen que ver con lo que pasó con el diluvio, porque el diluvio está contando un cataclismo que ocurrió en la tierra y que dejó huellas profundas. Entonces, algo así como el diluvio que la Biblia cuenta es creíble. ¿Podemos creer en eso? Ahí estamos. No es nuestro tema hoy y seguiremos hablando del diluvio.
Yo os compartcompartí 2 vídeos. Uno especialmente hablaba del diluvio, no sé si lo habéis podido ver, si no os lo recomiendo que lo veáis. Habla desde un punto de vista científico y las evidencias científicas. Habla de los estratos. La geología estudia la corteza terrestre, los minerales, todos los accidentes geográficos así que hay en la corteza terrestre. Y uno pues son esos estratos que se pueden observar cuando se corta una parte de una montaña, cuando se puede ver como en el Gran Cañón, que ahí la erosión fue muy grande y se pueden ver los diferentes niveles así de los colores de tierra que marcan esos estratos, esos sedimentos que se fueron poniendo ahí al paso del tiempo. Bueno, pues es muy interesante que la ciencia no puede ignorar el diluvio. Si ignoras el diluvio, te quedas sin respuesta para poder explicar muchas de estas cosas que se pueden observar hoy en día. Los fósiles marinos que están en cualquier parte del mundo, en las montañas también. Entonces, al final, tenemos siempre pruebas de que lo que la Biblia contó no es un cuento, no es una mitología, no es una leyenda. Hay fundamentos para creer que esto fue así. Y hay argumentos para poder defenderlo. Llegamos a una conclusión de que, esto lo estuvimos estudiando, llegamos a la conclusión de que la Biblia nos exige fe para poder creer en Dios y creer en su palabra y en lo que la Biblia cuenta. Pero dijimos, no es una fe ciega. La Biblia nos lleva al punto en el que nuestra fe se puede fundamentar sobre la evidencia de los hechos que ocurrieron y que esto no pasó inadvertido para la historia. Hay una armonía entre la historia secular, lo que está fuera de la Biblia y lo que la Biblia cuenta. Hay una armonía entre el relato bíblico y la propia observación científica. Hay una armonía, hay pruebas. Por eso uno de los estudios lo titulamos Poniendo a prueba la palabra de Dios. Así lo titulamos. Y estuvimos analizando desde este punto de vista. Decíamos, la historia nos habla de Julio César, de Napoleón, nos habla de estos personajes que a lo largo de la historia quedaron marcados por sus hazañas, lo que hicieron, Alejandro Magno, en fin, todos estos personajes. Y yo decía, ¿cómo sabemos que Alejandro Magno existió? Yo no lo vi con mis ojos. No hay un vídeo que lo grabaron y quedó registrado como una biografía. ¿Cómo sé yo que existió Napoleón Bonaparte? Bueno, dijimos, hay una serie de evidencias, hay una serie de testimonios por el registro que quedó escrito, por cosas que ellos dejaron. ¿Cómo sé yo que el Imperio Romano existió? Bueno, aquí mismo en Tarragona, donde vivimos, tú puedes ir a algunas zonas de yacimientos arqueológicos y puedes contemplar con tus propios ojos pues los monumentos y los edificios y las cosas que los romanos hicieron y que quedaron en pie. Entonces hay evidencias. Yo no me plantearía dudar que realmente el Imperio Romano existió y que ocupó esta zona de Tárraco, la Tárraco romana. No dudo de eso. ¿Por qué? Porque hay documentos, porque hay evidencias, porque hay los edificios que quedaron, yacimientos arqueológicos. ¿Puedo creer en Jesucristo? ¿Puedo saber que Jesucristo realmente escribió? Igualmente. Por eso nosotros sometíamos a prueba la palabra de Dios, haciéndonos preguntas en ese sentido, el contexto histórico, todas esas cosas, incluso acerca de la resurrección de Jesús. ¿Podemos creer realmente que Jesucristo resucitó? Fuera de la fe, ¿hay evidencias? Bueno, había muchas evidencias, pruebas. Todo eso lo estuvimos viendo. Así que hablábamos de fe, pero también de intelecto. Fe e intelecto van unidos. No es un suicidio psicológico, no es un suicidio académico, no es un suicidio de la inteligencia, decir voy a creer en todo esto que la Biblia dice. No, no es una fe ciega, es una fe fundamentada. Al final, claro, hay que tener fe para creer que esto es la palabra de Dios. Tenemos evidencias indirectas, pero llegamos a ese punto en el que una cosa
Es decir, lo que la Biblia cuenta es fiable porque la historia lo corrobora, las pruebas lo corroboran, la ciencia lo corrobora, pero si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ya no estamos estudiando lo que la Biblia cuenta y dice a ver si es cierto, sino realmente esto es de origen divino, esto es palabra de Dios. Claro, yo tengo que llegar a decidir si creo o no creo en eso, pero tenemos evidencias para poder pensar que esto es la palabra de Dios. Sí, también las tenemos, porque está la parte sobrenatural, está la parte milagrosa, está la parte que no se puede explicar con palabras. Como dice la propia palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos esa parte en la que yo puedo llegar a creer que esto es palabra de Dios, que la obra de Dios es real, porque también tengo esas evidencias. No lo puedo explicar así de una forma directa, pero sí que lo puedo observar. Puedo ver el milagro que ocurre en la vida de una persona que vivía sin Cristo y estaba desordenada y estaba desahuciada y estaba perdida, y cómo al encontrar el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, y escuchar la historia de Jesús que le conduce a creer en Él, cómo esa vida cambia drásticamente, radicalmente. Entonces eso es una evidencia también que nos puede llevar a pensar que esto es así. Estuvimos estudiando, por lo tanto, dijimos creo para entender, estuvimos creyendo, pero estamos entendiendo. Y así llegamos a esta parte más técnica, que es lo que llamamos la crítica textual. Primero hablamos del Antiguo Testamento y ahora estábamos hablando del Nuevo Testamento. La crítica textual del Antiguo Testamento. ¿Qué es eso de la crítica textual? Bueno, es el medio de estudio que eruditos y maestros están utilizando para poder llegar a esa conclusión final de decir la copia que nosotros tenemos es fiel al original. Y para llegar a esa deducción, pues se hace toda una serie de estudios, de comparaciones. Estamos ahí viendo todas estas cosas. Ahí estamos detenidos. ¿Cómo estáis, hermanos? ¿Ahí conectados todos? Yoli Gaby preguntaba, buenas tardes desde el local. Me pregunto una cosa, ¿cómo ha llegado al local si están las hermanas clasificando ropa? Las hermanas están clasificando ropa y están escuchando a la vez el estudio bíblico. Hay un grupo ahí de hermanos reunidos y están ahí, mientras trabajan, escuchan el estudio bíblico. Por eso mandábamos un abrazo para todos ellos. Bien, ¿qué es la crítica textual? Eso estábamos hablando. Bueno, es coger lo que nos ha llegado, las copias manuscritas, compararlas, estudiarlas, ver la fiabilidad de esos textos, analizar si contienen errores. Es todo un trabajo que no se hace así en un instante, viene de años, de cientos de años de estudio, considerar todos los materiales que se utilizaron, cómo los manuscritos que hay, si tenemos un manuscrito de hace 1500 años, 2000 años, 2000 y pico de años, pues ese manuscrito se compara con manuscritos más recientes, se trata de ver si hay coherencia o si hay discrepancias muy grandes. Todo eso sobre el Antiguo Testamento pues es muy complejo porque es un periodo muy largo, no hay demasiados manuscritos, aunque los que hay son de mucha calidad, y se puede llegar, dijimos, a la conclusión de que lo que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Teníamos ahí algunos textos fundamentales, sobre todo del Antiguo Testamento. Por un lado estaba el Pentateuco samaritano, teníamos la Septuaginta, que es esa versión que se hace antes de Cristo, tomando como referencia los escritos hebreos y traduciéndolos por primera vez al griego. Y esa es una de las obras fundamentales. Os dije que en el Nuevo Testamento
Pablo cita literalmente la Septuaginta muchas veces en sus cartas. Esta traducción se hizo en el año 285 al 246 a.C. Se llamó la versión de los 70 porque fueron 70 maestros, 70 eruditos los que trabajaron en esta obra con toda esa seriedad, con toda esa actitud. También se disponía del texto masorético, que ya explicamos, que era el conjunto de montones de manuscritos que se habían recogido a través de los tiempos, copias hechas por maestros, eruditos hebreos, copistas, que copiaban de una forma muy fiel, muy solemne, con un gran temor de Dios. Y tenemos los rollos del Mar Muerto, dijimos, es otra de las fuentes principales de escritos para poder hacer esa crítica textual del Antiguo Testamento. Y lo último que estábamos viendo era la crítica textual del Nuevo Testamento, que sí que hay muchísimos manuscritos, miles de manuscritos, son de menor calidad que los del Antiguo Testamento, pero son muchos más, entonces una cosa compensa a la otra. También hablamos de las 4 fuentes principales para poder hacer esa crítica textual. Las versiones que nosotros tenemos ahora, someterlas a prueba, saber si esto es fiel al original o no, y para eso teníamos esos más de 6.000 manuscritos, que es la principal fuente de la crítica textual del Nuevo Testamento. La mayoría de esos más de 6.000 manuscritos son fragmentos, hay pocos libros completos, pero el libro menos citado o menos presentado es Apocalipsis, que cuenta con más de 300 manuscritos. O sea, que hay mucha cantidad de manuscritos, no son los originales, los escritos de puño y letra, pero muchos de ellos por su antigüedad posiblemente fueron copias directas de los originales. Entonces todos esos miles de manuscritos se fueron recogiendo durante siglos y es una fuente muy importante para poder compararlos unos con otros y ver si realmente el texto se fue modificando con el paso de los años o permaneció fiel al original. Después la segunda fuente así importante son los 2000 leccionarios. Ya explicamos que los leccionarios eran una obra literaria que los primeros cristianos habían adquirido, se habían acostumbrado, habían editado, que lo que hacía un leccionario pues era una especie de calendario para poner ahí los textos claves según temas para todo el año. O sea, hoy es 12 de noviembre del 2021, pues el 12 de noviembre ahí se recomendaba un texto y ahí en el leccionario había un texto de la Escritura. Entonces, pues esta obra también es muy importante. Después había más de 10.000 traducciones al latín, al siriaco, al copto, al armenio, al árabe, al persa, al gótico, principalmente, y algún otro idioma de los textos del Nuevo Testamento. Entonces, esas más de 10.000 traducciones también son una fuente primordial a la hora de hacer esa crítica textual del Nuevo Testamento. Y en cuarto lugar, pues están las miles de citas bíblicas en los comentarios de los padres de la Iglesia, en los escritos que ellos realizaron, comentarios, libros, en los que se copiaba directamente textos de las Escrituras. Y solamente con estas citas se podría reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Es una de las peculiaridades de la Biblia. Hoy en día, si la Biblia desapareciese, se quemasen todos los ejemplares, solamente con todas las citas dentro del mundo religioso y del mundo secular, citas que se han sacado de la Biblia para apoyar textos, para que aparezcan en escritos, etc., casi que se podría reconstruir toda la Biblia. Entonces estuvimos hablando el último día acerca de los errores. Algunas de las copias que nos han llegado contienen algunos errores, pero precisamente identificar los errores es otra prueba más de que el resto del texto que tenemos es auténtico. Saber identificar un error te garantiza que el resto es verdadero. Si nosotros ignorásemos los errores, no sabríamos al final cuál es un error y cuál no.
estaríamos con esa duda. ¿Podemos creer fielmente en la Biblia o tenemos que desecharla? Porque entonces el saber reconocer los errores nos lleva a tener esa seguridad de que lo que creemos es verdadero. Durante más de 1500 años, todas las copias de la Biblia se hicieron a mano, hasta que el año 1450 de nuestra era, Gutenberg inventó la imprenta, y a partir de ese momento se empezó a extender por todo el mundo ese sistema de copia. Entonces, bueno, durante todo ese tiempo copiar a mano la Biblia, imagínate lo que eso representaba. ¿Te animarías a hacer una copia de la Biblia a mano? Para muchos ya es un reto tener que leerla entera, empezar desde Génesis y terminar en Apocalipsis, es todo un reto. Ahora imagínate que tú la tuvieras que copiar a mano de tu puño y letra. Necesitarías unos cuantos bolígrafos porque se te va a acabar la tinta muchas veces. Imagínate tener que copiar toda la Biblia a mano y no cometer errores. Que no te olvides una palabra, que no omitas otra, que no añades ni quites nada. Bueno, pues por eso la Biblia contiene errores, porque hay toda una serie de factores que a la hora de escribir la Biblia provocaban que pudiesen ocurrir esos errores. Hablamos el último día de los errores involuntarios, que es el 95% de todos los errores que se pudieron añadir en los escritos bíblicos. Los factores internos, hablábamos del cansancio, la monotonía, el hecho de tener que copiar durante horas y horas y horas. Muchas veces estas copias se hacían mediante dictado, en conventos, en lugares así. Había alguien que iba leyendo el texto y un grupo numeroso de escribas iban escribiendo al dictado. Hacer eso durante horas y horas es difícil. En ambientes donde hay poca luz, donde puede haber distracciones, donde hay ruidos, hay de pronto uno que tosía por allí porque la gente se resfriaba y había tos y alguien no entendió bien la palabra y la escribía por ahí como se le ocurría y todos esos factores influyeron a la hora de cometer esos errores. También por cuestiones de juicio. Estaba prohibido hablar en una sala en la que se copiaban las escrituras y a veces se escribían cosas en el margen de la obra que se estaba copiando para comunicarte con el compañero te respondía escribiendo algo, a veces alguien se equivocaba una palabra y en el margen escribía la corrección. Cuando este manuscrito o otro hacía una copia de ella, a veces no sabía esas copias al margen qué intención tenían, si tenía que añadirlo o quitarlo del texto. Y así llegamos al punto donde estamos ahora, los errores intencionales. Una cosa eran los errores sin intención, involuntarios, y después estaban los errores intencionales, que son los menos, como un 5%. ¿Pero qué quiere decir eso? Que alguno con intención quería engañar y poner algo. No nos referimos a eso. Al decir errores intencionales nos referimos a cosas que se hacían con intención, pero era buena intención. O sea, se pretendía ayudar a que el texto, pero al hacerlo se caía en un error. Vamos a mencionar los errores intencionales. 3 errores principales. Por un lado están las correcciones. Algunos escribas corregían lo que consideraban un error gramatical u ortográfico cuando estaban copiando el texto. El escriba estaba copiando y llegaba a una parte y pensaba, esto es un error. Quien hizo esta copia se equivocó aquí. Y entonces él, con una buena intención, cambiaba el orden de las palabras, eliminaban supuestas discrepancias que ellos entendían que aparecían en ese texto, otras veces añadían palabras que ellos creían que faltaban. O sea, no lo hacían con la intención de manipular el texto, sino que en su buena intención ellos mismos cometían el error. Estaban ahí en su querer aportar su granito de arena, pero esto les llevaba a cometer un error. Por ejemplo, si en un manuscrito que ellos estaban copiando
aparecía, por ejemplo, la expresión la palabra, el escriba interpretaba aquí falta algo, y entonces él añadía a continuación de Dios. Entonces el texto que les llegó decía porque la palabra, y seguía con otro, y después de que él la copió, ahora el texto queda diciendo porque la palabra de Dios, él lo interpretó, aquí falta esto, y él añadía esa parte. Aunque sus intenciones eran nobles, esto añadía errores, porque a lo mejor el texto tenía que decir la palabra, simplemente se podía referir a otra cosa, no necesariamente a la palabra de Dios. O como el ejemplo que yo os estaba poniendo el otro día, que estuvimos viendo ahí en Marcos 9:29 y Mateo 17:21, cuando dice allí el texto, Jesús hablando de este espíritu inmundo al que no pudieron sacar sus discípulos, y cuando le preguntaron, Maestro, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Jesús dijo, porque esta clase, este género no salen sino con mucha oración. Así dice el texto original. Después de haber seguido todo este proceso de comparación, de identificar el error, de decir, esto no está en el original, etc. Así tendría que decir, porque este género no sale sino con mucha oración. En cambio, tanto en Marcos como en Mateo, dice, no sale sino con mucha oración y ayuno. El texto equivocado es Marcos. Mateo, algún copista, como tenía referencia de Marcos, que ahora vamos a hablar de eso, otra de las fuentes de errores intencionales es la armonización de pasajes paralelos, ahora lo hablamos, que es lo que posiblemente ocurrió aquí. Uno dice, aquí solo dice, sino con mucha oración. En cambio, en Marcos dice con mucha oración y ayuno. Y entonces algún copista en Mateo añadió lo que decía Marcos. Pero es que lo que decía Marcos era un error, porque en el original no dice y ayuno, dice con mucha oración, punto. Pero el escriba que estaba copiando, a su parecer, al texto le faltaba algo. Él creyó, aquí han omitido algo falta el ayuno, y él lo puso ahí. Con buena intención, seguramente. Su intención era noble, pero eso provocó un error que no estaba en el texto original. El segundo problema que crea errores son las aclaraciones, que tiene que ver con esto que estamos hablando. A veces cambiaban el orden de las palabras, frases o párrafos, con el deseo de producir un texto más coherente. A veces el texto dice algo y no lo acabo de entender. Y el escriba lo que hacía era interpretar lo que él estaba leyendo, y entonces lo ponía con sus propias palabras. Y eso evidentemente provoca un error. Mira, a mí me pasa, yo llego a partes en la escritura que las leo, y a la primera vez que las leo digo, esto no lo acabo de entender. Me quedo ahí como pensando, ¿qué quiere decir esto? Tengo que leerlo varias veces, y otras veces tengo que recurrir a otras versiones, a consultar en el diccionario Strong el hebreo o el griego, para tratar de comprender realmente qué quería decir aquí el autor. Cuando un escriba llegaba a uno de estos textos y no terminaba de comprenderlo, a veces ellos hacían aclaraciones, comentaban el pasaje. En lugar de copiarlo literalmente como les había llegado la copia, lo ponían con sus propias palabras, y eso provocaba errores. Y la tercera cosa es lo que os estaba comentando, la armonización de pasajes paralelos. A veces ocurría eso. Era costumbre de algunos escribas añadir las palabras de un texto paralelo para que el texto quedara más completo. Os voy a mostrar un ejemplo. Lucas 11:13. Acompáñame allí al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Teníamos ahí un comentario de Rocío y Amelie que dice, hola, estamos en el Burger King. Creo que quieren decir Burger King, porque el Burger King suena a una hamburguesería, pero con mucha clase de burgueses. El Burger King, el burgués rey, o sea, eso ya es el no va más. Esto de escribir mensajes a mí después me hace mucha gracia. Ayer o antes de ayer le enseñaba a Belén una que me estuve riendo yo aquí solo, porque un hermano escribió
como ponía el Señor te bendiga o algo así, o algo del Señor, pero en lugar del Señor puso el censor y ponía algo así como el censor, bendiciones del censor o algo así, o el censor te bendiga, estaba por ahí, y tenéis que revisar los textos cuando escribís antes de lanzarlo, o si no, no lo revisáis porque después queda gracioso. Vamos a recoger un conjunto de errores así gramaticales porque hace gracia luego. Bueno, un abrazo para Rocío y Ameli. Están a punto de viajar, se van de boda a Albacete, entonces estarán por allá de boda y estaban ahí preparándose. Y vamos a leer en Lucas 11, versículo 13, para ver un ejemplo. Pues si nosotros, no dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan? No, espérate, el 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En este texto se descubrió un error en algunos manuscritos, porque se tomó como un texto paralelo el mismo pasaje que aparece en Mateo capítulo 7, versículo 11. En Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Notas la diferencia? Es el mismo pasaje, o sea, Mateo está contando una escena y Lucas está contando una escena de la vida de Jesús y ambos están hablando de la misma escena, el mismo momento. Pero recuerda que dijimos que cada evangelista explica las cosas desde su propio punto de vista. No se contradicen, simplemente uno dice unas cosas que no dice el otro, uno omite una palabra que el otro tuvo en cuenta y el texto así se enriquece. No tienen por qué ser literales los dos textos. Si fuesen copias idénticas, eso sería indicación de que se copió el uno al otro, no estaría autentificando el texto. Entonces, ¿notas la diferencia? En Lucas dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y en Mateo hemos leído que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lucas dice el Espíritu Santo y Mateo dice buenas cosas. No se contradicen, solo que Mateo generaliza y habla buenas cosas, puede ser el Espíritu Santo y pueden ser más cosas. Seguramente cuando Jesús explicó esto, habló mucho más de lo que quedó aquí escrito. Los evangelios queda escrito esa selección que el evangelista decidió poner de las palabras que Jesús hizo. Entonces se descubrió en un manuscrito este error. En un manuscrito, en el pasaje de Lucas, pusieron, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo y las buenas cosas a los que le pidan? Esto fue un error provocado por la armonización de pasajes paralelos. El escriba que estaba copiando Lucas tuvo en cuenta lo que Mateo decía en ese mismo pasaje paralelo. Y no se limitó a decir, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo? Él debió pensar, aquí falta algo más, porque Mateo dijo que Él os dará buenas cosas. Y entonces Él añadió buenas cosas a lo que ya ponía. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo y buenas cosas a los que le pidan? Y no está mal, no está diciendo una herejía, no está contrariando una doctrina bíblica, pero no es lo que dice el original. La buena intención estaba. El copista seguramente lo hizo con toda la mejor intención del mundo, pensando de que quizás un anterior a él se había equivocado al hacer la copia. Pero no, el texto original estaba así. Lo que dice un evangelista y lo que dice otro no tiene que coincidir 100%. Lo que dice uno y lo que dice el otro se complementan. Y por eso tenemos 4 evangelios. Entonces tenemos que respetar el texto tal cual es
tal como el texto habla de sí mismo y como el texto lo explica y lo dice, y no podemos añadir ni quitar nada. Pero lo bueno, hermanos, de todo esto es que nosotros tenemos las herramientas a nuestra mano para que yo pueda estar enseñando la palabra en todos los estudios que hacemos cada día, y yo pueda llegar a un versículo y os pueda decir, porque aquí en este versículo dice esto, pero esta parte no está en el original, hermanos, esto se añadió, y reconocemos el error. Que esos errores al final no tienen más trascendencia, no cambian las doctrinas bíblicas, pero a pesar de eso, nosotros sabemos identificar dónde están los errores. Por todo este gran, excelente trabajo que es la crítica textual del Antiguo Testamento y la crítica textual del Nuevo Testamento. El poder hacer un estudio profundo, riguroso, serio, para poder llegar a la conclusión de decir, el texto original es este, después de comparar miles de manuscritos. Después de comparar todas las posibles fuentes de errores, después de hacer un trabajo increíble de años y años y años, de miles y miles de maestros, podamos decir, esto que tenemos es la palabra de Dios. Eso es un tesoro, poder tener esa seguridad y tenerlo así. No porque alguien lo dijo, porque yo lo digo, esto es la Biblia, no, porque tenemos las pruebas, tenemos la demostración. Las herramientas de la crítica textual del Nuevo Testamento, a lo largo de los siglos los eruditos intentaron identificar esos textos manuscritos originales. Y la crítica textual como ciencia formal no llegó hasta el siglo XVIII. Durante muchos años ya se hizo, pero es en el siglo XVIII cuando esta forma de estudio, como una ciencia de estudio, queda definida, siglo XVIII. Principalmente por eruditos de Inglaterra, pero también de otros países de Europa. Y entonces se identificaron diferentes familias textuales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que el cristianismo se va expandiendo por todo el Mediterráneo, y se adopta una serie de lenguaje, de forma en las diferentes regiones. Esto lo podemos ver hoy en día en los países de habla hispana. No se habla lo mismo en España que en México, que en Ecuador, hermanos que hay aquí de esos países, que Argentina. Entonces, en la cuenca del Mediterráneo pasó esto. Dentro del cristianismo, cada zona adoptaba su propia manera de hablar, de decir las cosas. El cristianismo se expande. Cada iglesia quiere tener una copia del Nuevo Testamento. No era fácil, por eso las copias solían existir en las iglesias, no a nivel particular. Que una persona individual pudiese decir yo tengo copias de la Biblia, es porque esa persona seguramente era rica, tenía poder adquisitivo. Porque poder tener una copia, imagínate, copiar la Biblia a mano, de puño y letra, ¿cuántas horas son esas? ¿Cuánto habría que pagar por ese trabajo? ¿Verdad? Era algo caro poder tener una copia en tu casa de toda la Biblia. Entonces muchas iglesias pretendían tener sus propias copias, especialmente del Nuevo Testamento. Así que había que intensificar la producción de copias. Y al hacer tantas copias, cada copista, según las prácticas y costumbres de la zona en la que él vivía, esa copia adquiría, vamos a decir, un perfil peculiar en el lenguaje, en las expresiones, en la manera. O sea, es como cuando traducimos de un idioma a otro. Hay palabras que se dicen en Argentina y que nosotros las usamos de otra forma o las mencionamos de otra forma. Si aquí en España alguien te habla de un chancho, tú dices, ¿y qué es eso de un chancho? Si te dicen un cerdo, dices, vale, ahora lo entiendo. Pero en Argentina se entiende perfectamente que es un chancho. Y así cada país, ¿no? Entonces cuando se hacen copias de la Biblia empieza a aparecer ese factor, la influencia de las prácticas y costumbres de cada zona donde se escribe. Entonces esto, cuando la crítica textual se convierte ya en una ciencia de estudio en el siglo XVIII, también se identifican estas familias textuales que se fueron formando durante la historia del cristianismo. Y se identificaron 4 familias principales. La primera es la alejandrina. En la zona de Alejandría, ahí se crea un propio estilo de escritura.
Por los escribas y eruditos que había en esa región, los manuscritos que se fueron copiando eran muy precisos a los textos de los que se copiaban. Son de un gran valor. Yo os hablé el otro día que hay dos manuscritos valiosísimos para la crítica textual del Nuevo Testamento. Uno es el Códice Vaticano y el otro es el Códice Sinaítico, y ambos son de la familia textual alejandrina, porque eran copias muy valiosas en cuanto a su calidad, por los maestros y eruditos que había en esa zona. Otra familia era la occidental, principalmente la zona de Italia, norte de África, Europa occidental y las Islas Británicas, Gales, Irlanda, Inglaterra. Entonces, estos textos son más largos debido a las añadiduras de los copistas. Cuanto más breves los textos, más fieles a los originales. De ahí que las copias de la familia de alejandrina son textos más cortos. Cuando el texto es más largo es porque se añaden palabras para tratar de explicar lo que se está traduciendo, que eso es lo que pasa con la familia occidental. Está la familia cesarea, que no se sabe bien la región de dónde sale esta familia, es de algún lugar desconocido de Oriente, pero hacen como una mezcla de los textos alejandrinos y los textos occidentales. Y en cuarto lugar está la familia textual bizantina, que como dice el nombre, pues viene de esa influencia de la época bizantina. El origen está en la zona de Antioquía, lo que actualmente es Siria. Entonces se identifican estas cuatro familias. A la hora de hacer las críticas textuales se tienen en cuenta también estas formas de hablar. Hermanos, yo no estoy profundizando en todas estas áreas, yo solamente os doy citas y os hago referencia a estas cosas, pero es que detrás de todo lo que yo os estoy diciendo aquí hay estudios profundos. Si nos detuviésemos con todo esto, ver cada cosa que yo os digo, ahora podríamos hablar de cada una de estas familias, hablar de los textos, de los manuscritos que componen estas, y pasaríamos aquí horas y horas y horas, y no es mi intención, os aburriría mucho. Pero os lo cito todo esto para que comprendamos, para que nos demos cuenta que la palabra de Dios nos ha llegado a nosotros, pero que detrás de esto hay toda una fiabilidad. Hay una demostración de que lo que nos ha llegado es auténtico, de que lo que tenemos no es que nos llegó sin más, sino que podemos dormir tranquilos todas las noches, sabiendo que en aquello en lo que basamos nuestra vida es la verdad, es la palabra de Dios. Y por eso estamos haciendo esta parte del estudio, para que tú estés tranquilo y en tu corazón, cada vez que leas este libro, tengas la certeza de que el Señor es el que te trajo este libro. Esa es su palabra. Esto es lo que Dios quiso decirnos. Ni más ni menos, sin añadir ni quitar. Y si en la versión que tú tienes, por ejemplo, Reina Valera, hay 5 o 6 errores en toda esta obra, aún lo sabemos identificar y podemos decir, mira, esto en el original no estaba. Y eso nos da seguridad de saber que no estamos siguiendo un libro modificado y lleno de errores, sino que estamos siguiendo lo que el Señor dijo en un principio y nos ha llegado hasta nosotros. Y la hermenéutica pues nos lleva a eso, a estudiarla para que sepamos identificar el mensaje sin caer en el error de que nosotros pudiésemos malinterpretarlo. Y bueno, por hoy ya no os quiero cansar más. Se nos ha hecho nuestra hora de estudio bíblico, así que nos vamos a despedir ya por hoy. Y mañana será sábado, y como todos los sábados, recordad que estaremos a las 9 de la noche. A las 9 de la noche volveremos a reunirnos alrededor de la palabra del Señor y trataremos de volver a estudiarla. Bueno, después me explicáis, porque hoy me he dado cuenta que no se han hecho tantos emoticonos de estos, porque yo los veo cuando se pulsa, veo salir aquí manos, corazoncitos, salen ahí flotando así para arriba, y hoy no se han visto muchos, porque hay algún hermano que sospecha que por culpa de esto de los emoticonos se le corta la transmisión. Entonces estamos intentando, por eso lo voy comentando yo, para que comprobemos si realmente cuando no se lanzan estos, si también se cuelga o no se cuelga,
y poder descubrir si el error pueda venir por alguno de estos motivos. Pues si podemos cambiar algo, evidentemente lo cambiamos. Lo importante es que la transmisión vaya fluida y que también podáis dar testimonio a los demás. Decir, pues yo no, a mí no se me corta, no hay problema, aunque se lancen esto. O otros digan, pues a mí también me pasa cuando esto ocurre. Y así, si hay algún problema, entre todos miramos de resolverlo. Queridos hermanos, un fuerte abrazo. Gracias por haber estado ahí. Si no hubieseis estado, me habría sentido muy solo dando el estudio. Pero ahí siempre está ese grupo fiel que es un placer veros, compartir este tiempo con vosotros y la intención es seguir creciendo juntos, escuchando la voz del Señor. Mañana a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. A algunos de vosotros os veo después en el seminario, que hay alumnos del seminario bíblico por ahí. A las 8 tenemos clase en la iglesia. Y a todos, pues hasta mañana a las 9 de la noche, si Dios quiere, nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar. Hasta entonces, cuidaos mucho. Descansad en el Señor y dejad que el Señor os guíe en todo a través de su palabra. Un abrazo.